Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña en la que tenemos la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez, un poco trastocada porque suele ser los últimos viernes de mes, pero con el fallecimiento del Papa Francisco, pues toda la programación se vio, pues eso, un poco tocada en razón de la noticia y del enfoque que había que dar de lo que supuso pues el fallecimiento de un papa. Así que bienvenidos a este programa de San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Comentaba al inicio, y lo has escuchado, que claro, hoy no es último viernes de mes, sino todo lo contrario, es primer viernes de mes. Pero como toda la programación pues se vio en ese sentido pues cambiada por la gran noticia de lo que ha supuesto pues el fallecimiento y el duelo y esa fila enorme que se calcula en 240.000 fieles que han ido pasando por delante del féretro del Papa Francisco y lo que pues ha supuesto su entierro, su sepultura el sábado pasado. Así que bueno, retomamos la espadaña, aunque sea un primer viernes de mes, en este sentido con San Juan de la Cruz. Con San Juan de la Cruz y con Santa Teresa, que bueno, sabemos que el Papa era muy teresiano, padre. Aunque no llegó a venir a Ávila, aunque se le invitó para el tema de los centenarios y de los años jubilares, pero cuántas homilías y cuántas cosas ha hecho. El mensaje de Cuaresma terminaba con Santa Teresa de Jesús. Completamente teresiano este Papa, que acaba de fallecer. Pues nada, estamos siguiendo la vida y la estela y la obra de Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, ¿no? Retomando un poquito para los oyentes, nos habíamos quedado en el último programa de San Juan de la Cruz, de su estadía en Baeza. En Baeza. Sabemos que fundó el convento en Baeza y que era una universidad universitaria y por tanto pues allí se convirtió pues en un pequeño también, como si pudiéramos decir, laboratorio espiritual, ¿no? Porque allí había muchos frailes, muchos novicios que querían entrar o que estaban allí para formarse y tenían pues a Fray Juan, ¿no? como maestro, como padre. Y entonces tenemos, como nos han ido recogiendo algunos de ellos, muchas de las cosas que él iba diciendo, que iba enseñando, pues tenemos una pedagogía muy bonita de estos días que bueno que he ido poco a poco recogiendo, ¿no? Porque bueno, este programa, padre, siempre hemos querido que fuera la vida y la obra, o sea, no solo los datos biográficos de lo que le iba pasando a San Juan, sino también un poco lo que nos deja, el legado que nos deja, pues para ayudarnos a vivir, para ayudarnos en el camino de la fe. Y de pedagogía tiene mucho. Y de pedagogía. Nos cuenta, por ejemplo, Fray Jerónimo, ¿no? Que era uno de los frailes que le acompañó durante mucho tiempo, que el santo tenía una manera especial de ayudar espiritualmente a todos los que estaban con él alrededor. Y es que cualquier cosa de la vida le servía para alabar y dar gracias a Dios, ¿no? Y decía Fray Jerónimo, y yo tengo yo en mí, y solía decir que nos servía más la hora de la recreación que la de oración. Tanto era el fuego y la luz espiritual con que el alma salía de ella. Es decir, nos viene a decir un poco también lo que nos decía Santa Teresa, es decir, que los momentos espirituales de oración individual pues están muy bien, pero que los momentos de compartir la vida con los demás, de atender a las otras hermanas, de hablar con ellas, en este caso a los otros frailes, pues que también eso es una riqueza espiritual que hay que fomentar. O sea, no veía Fray Juan el que los frailes, cada uno de ellos, viviera de manera individual y no tuvieran relación entre ellos, ¿no? Por una espiritualidad vivida de una manera que no tenía nada que ver con el planteamiento, bueno, en general, con lo que debe de ser una vida espiritual, ¿no? También nos habla de la honradez del santo, ¿no?
nos cuenta que, bueno, pues al principio pues tenían muchas necesidades. Como sabemos que siempre se fundaban los conventos teresianos primitivos pues con muy poco o con nada, ¿no? Y entonces pasaban mucha necesidad. Y entonces parece ser que llegó una persona para dar 300 ducados de limosna, pidiéndoles que dijeran 300 misas. Y entonces, pues como condición tenían que decirse inmediatamente, aunque hubiera que desplazar alguna de las que ya estaban apalabradas para otras personas. Eso es un problema de agenda de sacristía en las parroquias y demás iglesias. Ya, sí. bueno, pero es como que alguien llegó allí con un fajo de dinero Sí. y dijo, venga, plas, aquí me hacen caso a mí, las oraciones para mí. Entonces Fray Juan dijo que no, ¿no? Y entonces allí en la comunidad le dicen, pero no ve vuestra reverencia la necesidad en la que estamos. No, diciendo, padre, por favor, que este dinero nos va a solucionar la vida. Y entonces él contestó, a mi cargo está tratar de la verdad y no engañar a nadie, y al de Dios darnos lo que necesitamos y lo necesario. Bueno, el oferente se fue con sus 300 ducados a otra parte y la comunidad pues siguió con sus necesidades habituales, ¿no? Es decir, bueno, yo no voy a encargar a nadie, tengo que andar en verdad, como decía la santa. Todo un ejemplo. Y Sí. por otro lado, mis necesidades ya nos las va a ayudar el Señor. Dios proveerá, sin más. Otro novicio, que era Juan de San Pablo, pues que había cursado estudios de Derecho en el Colegio de San Basilio de Baeza y en la Universidad de Salamanca. Entonces, cuando llegó allí con San Juan como novicio, pues estaba aburrido de la instrucción general de los novicios. Y entonces pidió algunos libros espirituales y de su especialidad al maestro, es decir, de aquellos que más a él le podían interesar o gustar, ¿no? Este maestro de novicios pues habla con el santo y este le dice que sí, que hay un libro que le va a ir muy bien a este fraile y le da la cartilla de parvulario. Es decir, esas cartillas con las que los niños empezaban a leer, ¿no? Donde todos empezamos a leer, ¿no? Y entonces una cartilla que empezaba el primer capítulo con el Padre Nuestro, ¿no? Y bueno, como vemos, bueno, pues esta es un poco la manera de, yo creo que es como de dar como mensajes claros de la humildad, ¿no? Y de la sencillez que debe de presidir una vida religiosa, ¿no? de un fraile. Su compañero Jerónimo pues nos cuenta también cómo este padre pues lloraba un día tras otro por estar allí, se encontraba mal, estaba hecho polvo, y cómo, bueno, pues después Fray Juan le puso en la cocina. Algo también muy, muy teresiano, ¿no? Entre los pucheros anda el Señor, le dio decir, nuestra madre dice esto, mire. Y entonces para ahí estuvo el novicio, ¿no? Bueno, este novicio llegó a ser un gran religioso, llegó a ser provincial de Castilla la Vieja. Es decir, no veamos que lógicamente le dejaron ahí con esta lección mucho tiempo o toda la vida, sino todo lo contrario. Fue un momento de que él se planteara las cosas de una manera como donde la humildad, la sencillez estuvieran como elementos fundamentales de su vida. Uy, es parte de todo noviciado, tendría que ser así. Lo que supone esa sencillez, esos trabajos ocultos, anónimos, esa vida de silencio, ese grado de humildad, en fin, cuánto hace de bien. Y aquí tenemos luego que fue pues provincial. Claro. Y que al final, bueno, hemos visto a Fray Juan, a San Juan, le hemos visto siempre con el cepillo barriendo. Sí. Le vamos a ir, hemos visto muchas veces con la paleta de albañil, con la azada de jardinero y dando una lección de vida. Habrá que cambiar de las imágenes que tenemos a Juan de la Cruz siempre con la pluma, a lo mejor con algún otro instrumento, lo que tú estás mencionando, María Ángeles. También con una sartén, ¿no? Como vemos, y leyendo la cartilla. Sí. Bueno, en toda la ciudad de Baeza, pues empezó a tenérsele una gran veneración a Fray Juan, a nuestro San Juan. Algunas personas ilustres, como Francisco Íñigo y a otros, que era discípulo de Juan de Ávila, pues bueno, pues
pues empezaron a tenerle una gran veneración, ¿no? Este Francisco Índigo, bueno, pues toma hábito, un hábito que fue pues muy rimbombante y que fue una especie de revulsivo en toda la ciudad de Baeza, ¿no? Luego se fue a Sevilla con el padre Gracián, luego después fue enviado nada más procesar al Congo, y luego después estaba designado para acompañar al padre Gracián a México, ¿no? Que sabemos que al final el padre no llegó a ir, y estuvo en Úbeda en el momento de la muerte de San Juan, con lo cual vemos como estos frailes, estos novicios, pues van a ser unos de los puntales importantes en toda la Reforma, en el comienzo de esta ala masculina, ¿no? de la obra teresiana. Bueno, la pedagogía de San Juan, pues él se valía pues para poder educar en la fe a los más jóvenes, pues de algo muy importante, ¿no? Que eran dos cosas, que he resumido yo en dos cosas, ¿no? Por un lado, en las palabras, y por otro lado, en los buenos consejos, ¿no? Sí. Es decir, esas palabras, porque él consideraba que hay palabras que se refieren a cosas sensibles, que se quedan en la memoria y que vienen a formar parte al final, como si dijéramos, de nuestro propio dinamismo interior, ¿no? Aquel que nos ayuda a afrontar muchas cosas de la vida, que nos impulsa a hacer cosas, ¿no? Son palabras que ejercen un poder importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo él utilizaba esto, ¿no? La palabra y los buenos consejos? Es decir, ¿cómo es la manera de utilizarlo? Bueno, pues por ejemplo, pues hacía juegos. Por ejemplo, ponía en medio de todos los novicios a un novicio. Y decía, vamos a armar caballero a Fray Jerónimo, por ejemplo, sí, o al que fuera, ¿no? Y entonces que cada uno iba diciendo el arma que le iba a ser más conveniente. El escudo, la espada, iban diciéndolo, ¿no? Los frailes, el escudo, la espada, la celada, el yelmo. Y entonces el santo iba explicando a lo divino estas armas, ¿no? Como las armas para el combate espiritual. Decía, pues la espada es la palabra de Dios, el escudo es la fe, la celada y el yelmo son la esperanza. Es decir, porque al final realmente muchas veces estas cosas espirituales se nos quedan en el interior mejor con una imagen. Entonces, probablemente estos novicios que estaban allí con Fray Juan, pues se quedaron con esta imagen del caballero armado, ¿no? Y esto pues les vino muy bien, ¿no? A la hora de ir con la vida, es decir, voy a armarme de valor, voy a coger la palabra de Dios, la espada, voy a ir con este escudo, ¿no? Que es mi fe frente a las adversidades de la vida. Bueno, la imagen también era muy popular en la época, todo lo que supone los libros de caballería, lo que tú estás comentando acerca de armarse caballero, la toma de armas, todo eso. Exactamente, esta vuelta a lo divino. Santa Teresa sabía mucho de eso. De los libros de caballerías. Santa Teresa sabía mucho. Y luego tenemos el Quijote, en fin, que sí, estaban en el ambiente. Pero la imagen es muy buena, María Ángeles. Sí, daban la vuelta a lo divino, sí, ¿no? Y en ellas pues podían aprender, podían reflexionar, podían disfrutar, también pasarlo bien, ¿no? O sea, que es algo que muchas veces cuando hablamos de pedagogía creo que el elemento de distracción y de pasarlo bien, ¿no? De disfrutar es algo importante, porque si no se hacen las cosas a veces, las explicaciones espirituales, a veces un poco pesadas, ¿no? También a veces hacían representaciones de las vidas de los mártires, siendo unos los verdugos y otros los santos, para sentir y vivir lo que estos mártires y sus verdugos sintieron, ¿no? Esto, como hemos hablado en el programa, a mí me recordaba a ese momento de Medina del Campo, cuando él aprendía, ¿no? En esas escuelas primeras de los jesuitas, un poco todas estas que sabíamos que hacían este tipo de representaciones, ¿no? En lo que, lógicamente, al tomar un papel determinado en una representación, intentar tomar... Siempre cuando un actor, una persona que se pone en el papel del personaje, aprende muchas cosas de él, ¿no? Entonces, para eso lo hacían en ese colegio de los jesuitas, y este aprendizaje lo cogió Fray Juan para él ayudar a estos novicios de Beas. Es muy ignaciano. Recordemos Manresa, en San Ignacio Loyola, en fin, y todo su proceso. Lo que fue también pues esa vela, esa toma de armas, en fin. Uh-huh.
San Juan también fue maestro en la Universidad de Baeza, ¿no? Sabemos que se había formado en Salamanca, que era una persona pues culta, no era doctor y por tanto podía dar clases, y dio clases de lecciones de moral, ¿no? ¿Para qué? Pues para ayudar en las labores del confesionario, ¿no? Cada día, pues, ¿cómo lo hacía? Pues cada día uno de los hermanos o un novicio pues presentaba una tesis o un caso moral. Y bueno, pues él iba poco a poco ayudando a estos novicios y a estos frailes pues a encarar este momento importante de cómo presentarse hacia un caso moral, es decir, cómo tratar con la persona, ¿no? Lo que hemos hablado también, ¿no? Todo el legado grandísimo que siempre tuvo Fray Juan como de acompañamiento espiritual, ¿no? Que para él era realmente importante y muy importante en estos momentos de la confesión, ¿no? De la confesión, del sacramento de la confesión. Bueno, en la Universidad de Baeza, bueno, pues sabemos que determinó en claustro pleno pues graduar a nuestro santo como doctor el día 3 de enero del año 1730, es decir, que es doctor en la Universidad de Baeza. Bueno, San Juan entabló amistad pues con mucha gente allí, con los artistas, con los intelectuales que estaban allí en Baeza. Por ejemplo, con el artista Juan Vera, que decoró la capilla del convento y que muchas veces nos cuentan que el santo se quedaba viendo cómo trabajaba el artista, ¿no? Y que le hacía mucho bien. En un año 1614, en la fiesta de los Descalzos, el día de San Miguel, pues Juan Vera reventó un cohete y le dio a una persona en el ojo. Uh-huh. Entonces, recordando la amistad con San Juan, pues rápidamente le pidió que le curase, ¿no? En ese momento él se aplicó una reliquia, pues que le habían dado a la muerte del santo, que habían dejado allí en el convento, ¿no? Y esta persona, pues recuperó la vista, ¿no? Y entonces cuentan que él decía, diciéndole se acordase de mí, pues habíamos ido acá en el mundo tan amigos, ¿no? Es la oración de este artista ya una vez fallecido San Juan. Sí. Y como vamos a ver, ya en vida se le consideraba pues una persona muy especial, ¿no? Pero bueno, en el momento que Fray Juan murió, enseguida se le vio a la santidad. El y me imagino populi. Que hubo reliquias por todas partes, en todos estos sitios que tanto le conocían y le querían, como toda esta labor tan bonita, pedagógica, de amistad, con que hizo aquí en Baeza, ¿no? Y que rápidamente este artista dijo, ¿a quién podemos pedir en esta desgracia este cohete que le ha dado en el ojo a una persona? Vamos a pedírselo a mi amigo, ¿no? En este caso es más que un santo, un amigo Juan. Bueno, en este tiempo, en el año 1580, pues murió la madre de San Juan, Catalina Álvarez, ¿no? Ya hicimos un retrato, creo que muy completo y muy emotivo de esta gran mujer a la que, bueno, cuando nos hemos acercado a ella, a su biografía y a todo lo que hizo, no solo en sus hijos, sino en todos, pues nos han quedado siempre como con mucho cariño hacia ella, ¿no? Una gran santa también, estas santas que son las santas de los santos, ¿no? Las madres santas de los santos, ¿no? Que suele ser bastante santos normal. Anónimos, o también como gustaba llamar el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado. Exactamente. Bueno, pues esta Catalina Álvarez, que tuvo esta vida tan dura, le tocó sufrir tanto, pero que también fue una mujer de gran fe y de gran santidad, ¿no? Cuando se puso muy enferma, pues San Juan estaba en Baeza y bueno, curiosamente nos cuentan que mientras su madre estaba muriéndose, fruto de un catarro universal, que en aquella época pues un catarro era común, inmortal. muchos fallecimientos, pues él estaba atendiendo a tantos enfermos, es decir, estaba atendiendo a otras personas, ¿no? Santa Teresa, cuando se enteró, pues le encomendó a todas sus monjas que tuviesen mucho cuidado con ella, a las descalzas de Medina, que la querían mucho, ¿no? Decían, era muy buena cristiana
y muy modesta, que parecía su recogimiento y composición que tenía trato con Dios. Y otras declaraban, siendo ella muy pobre, recibió un niño de la puerta de la iglesia y le crió hasta que se le murió como si fuese su hijo. Bueno, pensemos en la pobreza tan grandísima de esta señora, padre, ¿no? Que ya hablamos, ¿no? Que se murió su esposo y uno de sus hijos de hambre cuando vivían en Fontiveros, en Ávila, ¿no? Es decir, que realmente cuando sí, decimos... vamos a comentar la viudez tan temprana que tuvo, la muerte de su hijo y luego el acarrear los 2 niños que le quedaban, Francisco y Juan, y no encontrar el lugar adecuado para lo que sería el sustento laboral, en fin, una mujer heroína. Sí, sí, y como no teniendo nada, porque como vemos vivía con lo mínimo, casi no tenía para comer, pues cogió a este niño, ¿no? Que le crió pues como un hijo más. Los restos de Catalina fueron trasladados de la iglesia vieja al claustro del convento de las Descalzas de Medina del Campo en su caja de plomo, ¿no? Bueno, en este momento también llegó a Baeza el provincial de los calzados de Andalucía, Diego de Cárdenas, con un breve en contra de los descalzos, un breve del nuncio Sega, ¿no? Entonces llegó con la justicia ordinaria y eclesiástica y encarcela al provincial y a sus compañeros descalzos. San Juan se presenta allí y consiguió que les liberaran. Y bueno, pues él que sabía que había sufrido todo esto, o sea, había sufrido la persecución de los calzados en algo parecido, ¿no? Cuando ve que encarcelan a sus compañeros, que encarcelan, ¿no? al provincial, él se lanza nuevamente hacia adelante, se arma esto que hablábamos antes de la armadura de caballero con la espada y dice para adelante. No tiene miedo, padre. A mí me ha llamado la atención después de salir y de escapar de la cárcel, Sí. cómo escapó. Quizá era la última persona que tenía que plantarle cara a estos que venían con las autoridades, ¿no? Sabía ya mucho de leyes por lo que había pasado. Él ya sabía, él se plantó delante de ellos, él sabía quizás también cómo irles atajando después de lo que había sufrido, de manera que consiguió liberar a los presos y claro, cuando llegaron pues le recibieron con un pequeño banquete, ¿no? Y que bueno, así se recuerda, ¿no? Como una de las hazañas heroicas de este caballero, que aunque nos le describen como pequeño, ¿no? Como decía Santa Teresa, medio hombre, no debía ser de baja estatura, pero fuerte, ¿no? Con Grande fortaleza, por dentro y hacia el externo. y siempre con valentía, ¿no? Hacia adelante con los problemas de la vida, sin que nada le detuviera, ¿no? Con la verdad, con la honradez, ¿no? Con toda su espiritualidad y su amor a Dios profundo, como una especie de pilar en su vida, ¿no? Es decir, yo Como aquí estamos estoy. hablando de pedagogía, en San Juan de la Cruz, María Ángeles, yo percibo todo lo que se está aquí exponiendo como es un pedagogo no solamente de quien pues da la palabra, el consejo, la recomendación, la teoría, sino lo que fue su vida, ¿no? O sea, cómo su vida correspondía a una pedagogía natural. Yo creo que es la mejor manera al final de poder enseñar, con el ejemplo, con lo que uno ve, con el testimonio, es decir, de cómo uno afronta los problemas de la vida, las dificultades, es decir, la valentía. Él puede hablar muy bien y hacer esos casos de ejemplos de caballeros para hablar de las virtudes que tienen que tener los novicios en Baeza, pero cuando la gente de allí, los propios novicios, ven que no tiene miedo a los que le habían metido en la cárcel de Toledo y que se vuelve a enfrentar a ellos para defender a los hermanos, pues dicen, esto no solamente es teoría, esto es ejemplo, ¿no? Esto es testimonio de vida, entonces es algo muy importante. Creo que todos aprendemos mucho más de cómo nos portamos o cómo se portan también los demás, casi de lo que dicen muchas veces o de lo que predican, ¿no? Pues muy bien, María Ángeles, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre nos sabe a poco, queremos como más tiempo. El tiempo estará para seguir hablando de este San Juan de la Cruz pedagogo y en este caso también de la muerte de su madre. Y como estamos en el mes de mayo, mes de María, no cabe duda, pues también es una mirada a la Virgen María
que bien pues la podemos encontrar tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz, que tanto nos ayudaron a encontrar esa maternidad en nuestra Madre del Cielo. Sí, sí. Y yo les digo a nuestros oyentes, el que esté interesado en toda esta parte de pedagogía, hay muchos libros, muchos estudios de grandes sanjuanistas y grandes pensadores sobre la figura de San Juan en todo esto. Que van de todo esto, que muchas más cosas, ¿no? Van analizando la pedagogía. Y siempre, porque además la pedagogía es una pedagogía, como estamos viendo, tan práctica, que nos sirve para hoy en día, con lo cual yo animo a todos los que estén interesados a que vayan buceando por ahí en esta parte de la pedagogía de San Juan, para ayudarnos a nosotros y para ayudar a otras personas. Nos adentramos en esa pedagogía. Muchas gracias, María Ángeles. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, en este recorrido de la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez y de lo que supone San Juan de la Cruz como pedagogo. Y encomendamos la campaña de la maratón que comienza en Radio María a que haga posible pues tantos proyectos que hay por delante y que hace posible que la sintonía de Radio María se escuche en cualquier rincón del mundo. Así lo deseamos, lo rezamos y animamos a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.